Bien, reciban un cordial saludo. Soy el licenciado Miguel Ángel Basauri Delgado y el día de hoy vamos a presentar o hablar sobre el tema titulado Diseños de investigación. Un paso fundamental para llevar a cabo una investigación es plantearnos o formular bien la pregunta de investigación. Luego de ello surge la duda respecto a cómo solucionar esta pregunta, es decir, qué tipo de diseño de investigación es el más idóneo para probar que la información derivada de nuestro estudio tiene bases científicas. Por eso, el diseño de investigación es el camino más confiable para poder responder a la pregunta científica que estamos haciendo. Existen diferentes formas de clasificar los diseños de investigación. Una de ellas es según el control que se tiene sobre las variables, y surgen dos, los observacionales y los experimentales. El segundo forma de clasificar es según el número de mediciones de las variables. Si es una sola medición, es el transversal. Si son en varias mediciones a lo largo del tiempo, se les conoce como longitudinales. Después está según su direccionalidad en función a la recolección de datos antes de la investigación, antes de la ejecución de la investigación o después, ¿no? Y en función de ello surgen los prospectivos o los retrospectivos o los bidireccionales que se evalúan ambos en el mismo momento, ¿no? Después están los números según el número de muestras, descriptivos según una muestra y se describe en función a ello, y los comparativos donde son más de dos, ¿no? Para poder contrastar y comparar. En la presente exposición vamos a hablar solo del primer grupo, que son el grupo según el control de las variables. Luego para otros apartados ya vamos a estar especificando cada uno de los grupos. El primero va a poder agruparse en función a si tenemos el control de las variables o si no tenemos el control. En cuanto si no se puede controlar la variable dependiente, que viene a ser el fenómeno que vamos a investigar, surgen los estudios observacionales, donde el investigador permanece a la expectativa, ¿no? Y entre ellos se encuentran los descriptivos y los analíticos. En el primero se va a utilizar aspectos de una estadística más de frecuencia y de porcentajes, y en el segundo una estadística más inferencial, ¿no? Donde utilizan aspectos comparativos. Los descriptivos van a englobarse por estudios de serie de casos, estudios de incidencia y prevalencia y registros médicos. Los analíticos por los estudios de corte y los famosos estudios de casos y controles. El segundo grupo de los estudios van a ser los estudios experimentales, donde aquí sí se tiene un control de la variable y surgen los ensayos clínicos, los clínicos aleatorizados, ¿no? Los famosos ECAs. A continuación vamos a describir cada uno de los diferentes diseños. El primero es el de reporte o serie de casos. Este es el estudio a profundidad de las condiciones clínicas, donde nos permite conocer más sobre el diagnóstico o la evolución de algún tratamiento, de alguna condición, y nos da más respuestas al tratamiento, ¿no? Por lo general se suele utilizar con casos poco comunes, casos raros. Sin embargo, desde un punto de vista metodológico, este es uno de los diseños menos estrictos porque carece de un método riguroso para la selección de individuos y de las variables. En general suelen ser los casos que suelen llegar a consulta más novedosos o raros que no se tiene mucha literatura, ¿no? Por ahí sí podemos publicarlo como un estudio de reporte de casos, ¿no? La exposición va a estar estructurada por los diseños de investigación. Se va a presentar un diseño y en función de ello diferentes artículos a nivel internacional y nacional para ver cómo se están publicando sobre estos aspectos, ¿no? Vamos a ver los artículos de forma somera, de forma breve, para no ahondar tampoco, no es la intención tampoco no es revisar minuciosamente cada artículo, ¿no? Sino de forma breve para saber cómo se estructura, qué resultados se reportan en función a cada diseño.
En ese artículo notamos los efectos de la neurofisioterapia en la función motora gruesa en un niño con parálisis espástica displégica, un reporte de caso. Básicamente se habla de un varón de 21 meses que presenta esta condición y se evalúa sobre el tratamiento y la evolución, ¿no? Se señala que recibe tratamiento médico y también tratamiento fisioterapéutico basado en diferentes enfoques integradores, donde al finalizar de un mes de tratamiento y de terapia, el niño fue capaz de caminar solo y luego de los 2 meses también reconocieron que podía caminar de forma independiente, ¿no? Notando y evidenciando que el tratamiento fisioterapéutico basado en enfoques integradores como para trastornos del neurodesarrollo, estiramientos pasivos, ejercicios en relajación, estáticos de soporte del peso, fueron efectivos y permitieron ese desarrollo independiente del niño, ¿no? Otro estudio bastante interesante es el síndrome de Killian-Pallister, un reporte de caso en terapia de rehabilitación interdisciplinaria, ¿no? Donde reconocen ese síndrome como una alteración genética no hereditaria poco frecuente, con una serie de 100 casos reportados hasta esa fecha. Y fue una niña que asistió a los 12 días de nacida y reportaron que luego de 3 años de tratamiento con terapia de rehabilitación interdisciplinaria, se notaron cambios significativos, ¿no? Más en aspectos de psicomotricidad. Eso sería un reporte de caso, ¿no? Especificar el tratamiento, especificar un poco la evolución de un caso único. El segundo grupo de estudios descriptivos son los estudios de incidencia o prevalencia, donde el objetivo principal es describir la frecuencia o distribución de los determinantes de la enfermedad. Los de incidencia van a permitir cuantificar la ocurrencia de casos nuevos de alguna enfermedad y la prevalencia va a permitir cuantificar la proporción de individuos con la enfermedad o la condición, ¿no? Y reconocer un poco cómo se estructura o cuál es la mayor incidencia de eso. Para el primero, se observa este artículo que se titula Incidencia y posibles predictores de aparición temprana de contracturas en miembros superiores después de un accidente cerebrovascular, ¿no? Donde buscan identificar la prevalencia, la incidencia, perdón, de contracturas 3 meses después del ACV. Y demuestran que para la mayoría de participantes, eh, las contracturas fueron en su totalidad, ¿no? A nivel general en las partes del cuerpo y seguido por la parte de la muñeca, ¿no? Quienes experimentaron mayor tipo de contractura, tanto para los que tuvieron una CB leve como una CB moderado, ¿no? Y ahí se evidencia un poco los orígenes, los primeros, donde se encuentra en mayor medida. Luego está un estudio nacional, desarrollo psicomotor según características sociodemográficas y clínicas en niños de hasta 36 meses, ¿no? Con parálisis cerebral. De igual manera, un estudio descriptivo donde el desarrollo psicomotor se va a estructurar en sus diferentes componentes y a nivel global, ¿no? Y se va a evidenciar dónde se encuentra un mayor grupo de participantes. En este caso, entre 25 y 36 meses, del sexo masculino, con parálisis cerebral espástica hemipléjica, sin alteraciones sensoriales y sin convulsiones también, ¿no? Por ahí se va evidenciando estas prevalencias de los participantes, ¿no? Son más que nada los estudios descriptivos. Luego entramos a los estudios analíticos, donde ya se compara o se utiliza más estadística inferencial. El primero va a ser estudio de casos y controles, donde se tiene un grupo de personas con un fenómeno dado, que son los casos, alguna condición, y un grupo control que no lo presenta. En función a estos dos, se va a buscar investigar la exposición a un supuesto factor de riesgo, ¿no? ¿Cuál es el factor de riesgo que va a presentar los grupos de casos
y los grupos de control. Cabe resaltar que los controles deben presentar las mismas características que tienen los casos, ¿no? Salvo la presencia del daño. Tiene que presentar similar grupo etario, del sexo y las características, ¿no? Las condiciones que se va a evaluar, a excepción de la enfermedad que vamos a comparar, ¿no? Para que no existan alteraciones o cambios producidos por las características que no se consideran. Un ejemplo de ello es este artículo de un estudio de casos y controles, terapia cognitivo funcional para personas con dolor lumbar persistente inespecífico, ¿no? En un entorno de atención secundaria. Y podemos observar que los casos se le considera como los pacientes, las personas que han tenido o han recibido la terapia cognitivo funcional, ¿no? Y el otro grupo de control son las personas que reciben atención grupal habitual. Y por ahí se evidencia ya existe un valor de significancia estadística, ¿no? Porque estamos hablando de estudios analíticos, comparamos los dos grupos y observamos los cambios, ¿no? La diferencia de grupos que sí fueron significativos. Para la base línea significa antes de aplicar el tratamiento, fueron similares para todos, sin resultados significativos, ¿no? Y luego evaluaron en un seguimiento de 6 meses y 12 meses. Para el año no se evidencian cambios, pero para los 6 meses sí, en cuanto a la medida del RMDQ, ¿no? Que mide la discapacidad relacionada con el dolor, donde a los 6 meses los pacientes que recibieron terapia cognitivo-funcional obtuvieron un puntaje de 22.2, mientras que los que no recibieron un 43.9 de discapacidad relacionada con el dolor. Por ahí de igual manera con el dolor lumbar y el dolor de piernas también, ¿no? Que sí se evidencia para este último diferencias para todo el año. Y esa es la idea de esos estudios de casos y controles, ¿no? Comparar los casos y un grupo sin esta condición o este factor. A nivel nacional también se evidencia factores asociados a la fractura por estrés, un estudio de casos y controles. Y la lesión por estrés vemos acá los que sí tienen esta fractura y los que no experimentan, ¿no? Con valores significativos para todas las medidas. En el sexo se reconoce que los que sí presentan son su mayoría varones y los que no presentan lesión por estrés son mujeres, ¿no? En la calcemia también se reconoce que los que mantienen hipocalcemia son en su mayoría los que tienen lesiones por estrés, ¿no? Y los que no tienen lesiones por estrés van a pertenecer o van a presentar mayor hipercalcemia, lo cual también se asemeja puede contrastarse o explicarse por aspectos teóricos, ¿no? Otro estudio analítico que se evidencia con aspectos de inferencias son los estudios de corte, donde se describe un fenómeno luego de un periodo de seguimiento, ¿no? Se evalúa en dos poblaciones, una población que está expuesta y otra que no está expuesta a determinado factor de riesgo. Y en función del tiempo se va a evaluar los cambios, ¿no? En este estudio notamos un estudio de corte denominado los pacientes con dificultades de comunicación graves después de accidentes cerebrovasculares tienen una mayor incidencia de caídas durante la rehabilitación hospitalaria. Y básicamente acá podemos notar los dos grupos, los que se propensos a caídas y los que no son propensos a caídas, ¿no? Es un estudio longitudinal a lo largo de 2 años, 2 años de atención hospitalaria, donde se puede ver resultados significativos solamente para la medida del fin, ¿no? La medida que nos permite evaluar la independencia personal, donde en cierta medida los que tienen mayores caídas cuentan con menor independencia personal de los que no experimentan caídas, ¿no? Que son este grupo de acá. Si se dan cuenta, son diferentes
poblaciones de 40 y de 109, ¿no? No es necesario que estén homogéneos, y aquí va a estar la diferencia de medias, que sí va a ser más notable, ¿no? De 25,4. Por ahí se va reconociendo esos estudios de corte. A nivel nacional, de igual manera, también vemos la velocidad de marcha y el desarrollo de trastornos neurocognitivos en adultos mayores, ¿no? Un resultado de corte. Vemos los que no han desarrollado trastorno neurocognitivo y los que sí presentan trastorno neurocognitivo. En este caso es un estudio de 21 meses de seguimiento, luego de 21 meses, y reconocen que la velocidad de marcha es mayor para los que no presentan este trastorno y obviamente es menor para los que sí presentan, ¿no? Con resultados significativos. También en cuanto al sexo, se reconoce en mayor medida los que no presentan son varones, y los que sí presentan desarrollo trastornos, perdón, neurocognitivos suelen ser mujeres, ¿no? De igual manera para las demás medidas, pero esa es la idea de este tipo de estudios, ¿no? Evaluar dos grupos, uno que presenta y otro que no presenta, en estudio de corte y en función al tiempo, ¿no? Luego vienen ya los estudios experimentales, donde sí se puede manipular las variables, o la variable desenlace en este caso, ¿no? Que viene a ser denominados como en los famosos ECAs, ensayos clínicos aleatorizados, que constituyen el método más poderoso de la ciencia médica para establecer y comparar la eficacia de tratamientos. Se va a poder estructurar o está comprendido por tres componentes, ¿no? La randomización de los grupos, es decir, que se escojan grupos al azar, aleatorios. El que exista un grupo control para comparar los resultados. Y el proceso de enmascaramiento, ¿no? Que exista aspectos del ciego simple o el doble ciego. Esto se explica mejor o más dinámico en la siguiente lámina, donde observamos que la población que va a participar se tiene que estructurar en dos, ¿no? Por ejemplo, tenemos 60 en total, 70 en total, 30 pacientes o participantes. Vamos a proceder a estructurarlo en dos aspectos, en dos partes, mediante la aleatorización, que es el primer componente, el primer aspecto que caracteriza a los ECAs, ¿no? Luego de ello van a surgir dos, un grupo experimental y un grupo control. En lo general, ¿no? Hay estudios que buscan controlar todas las variables y proponen cuatro grupos, ¿no? Que son los famosos grupos de grupo Solomón. Pero de forma simple acá se van a formar dos, grupo experimental y grupo control. Ya podemos comparar el tratamiento que va a recibir el experimental, y el grupo control va a mantenerse con el tratamiento que ya reciben. En este caso, para la medición de los resultados, para ya obtener la aplicación o el tratamiento específico, hay que proceder por un enmascaramiento, ¿no? Que consiste en el doble ciego o en el ciego simple. Es decir, que el, la persona que encuesta o la persona que aplica los instrumentos no sabe o no reconoce quién es el grupo experimental y el grupo control, ¿no? Y por ahí no tiene la posibilidad de sesgar los resultados o mantener mayor preferencia sobre uno u otro. De igual manera, para el doble ciego es incluir además al quien analiza los datos que no tenga esta diferenciación de los grupos, ¿no? Para que tampoco nos altere. Un ejemplo de ello es la siguiente investigación: efectos del ejercicio combinado con vibraciones de todo el cuerpo en pacientes con síndrome de dolor femororotulario, un ensayo clínico controlado, ¿no? Y ahí observamos la aplicación de una estrategia que se basa en 12 sesiones programadas, donde aplica o enseñan a la persona un entrenamiento en vibración de cuerpo entero, ¿no? En este caso utilizan una máquina
Y por ello, como es un ECAT, se busca validar un programa, una intervención, lo ideal es estructurar todo este procedimiento, ¿no? Por ello también los autores hablan sobre el permiso de las máquinas, la licencia, los certificados vigentes, el hecho de que se registre el equipo, eh, se registre el equipo en el nivel institucional y que cuente con inclusive una ISO que habla sobre los beneficios que brinda esta máquina, este producto al ser humano, ¿no? Por ahí se tiene que evidenciar todo ello cuando se utiliza un producto externo y tener las patentes, todo lo considerado, los permisos referente a ello. Ese entrenamiento se basó en 12 sesiones y evalúan los cambios a raíz de ello. En función a una primera base, una primera medición, que es la base en línea, luego la segunda medición, que es luego del tratamiento, ¿no? Y por ahí comparan las diferencias. El grupo control, que no recibió el tratamiento, mantuvo una puntuación inicial, por ejemplo, de 48, ¿no? Y luego del tratamiento una puntuación de 50 con una diferencia de media de 2. Sin embargo, el grupo que sí recibió, el grupo experimental que sí recibió el ejercicio en vibraciones en todo el cuerpo, al iniciar el tratamiento obtuvo un puntaje 53 y al acabar un puntaje de 70, ¿no? Con diferencia de media significativo. ¿Por qué? Porque acá vemos dos asteriscos que demuestra que este tratamiento sí mantiene cambios en cuanto a los grupos, ¿no? Y así para diferentes medidas. Esa es la idea, tratar de revisar un tratamiento y compararlo en dos grupos, ¿no? Y obviamente sabemos que ambos grupos son aleatorios, por ende el programa no está seleccionando a quienes yo tengo mayor preferencia para este programa. A nivel nacional, por ahí también podemos ver un artículo denominado Efectos de un programa de ejercicios basado en el reaprendizaje motor sobre riesgo de caída en personas mayores institucionalizadas, ¿no? Y podemos también observar que se aplica un tratamiento, un ejercicio de reaprendizaje motor de 6 meses y en el grupo experimental y el grupo control continuó con sus actividades habituales, ¿no? No se le aplicó ese entrenamiento y el grupo experimental sí, y se pudo observar diferentes valores, ¿no? En el control vamos a resaltar la diferencia de pre y post test, pero en cuanto al miedo de caída, el pretest tuvo un 73,5, ¿no? Y luego del tratamiento al finalizar, que este grupo control obviamente no recibió, pero en la medición final tuvo un puntaje de 82, lo cual se incrementó el miedo de caída. En cuanto al grupo experimental, sí se observa diferencias en pretest 69,2 y en cambio en posttest de un 50,1, ¿no? Lo cual evidencia cambios significativos por el p-valor de -19 entre ambas medidas. Por ahí se puede notar esas diferencias, ¿no? Esos son los famosos ECAs. Ahora vamos a ver un resumen ya para culminar sobre cómo recordar qué estudios utilizar y es famoso de repente para poder entender un poco mejor todos los diseños que se han hablado, ¿no? En función a la manipulación de la variable. Esto lo sintetiza Veiga y nos habla sobre, primero preguntarnos si tenemos control sobre la variable de exposición, ¿no? Que es la variable o el fenómeno a investigar. Si sí tenemos el control, sí podemos manipular y aplicar una intervención, un tratamiento y modificar o incrementar o reducir, en este caso reducir el problema, el estudio sería experimental, ¿no? Si tenemos la capacidad para aleatorizar los grupos, escoger al azar cada uno de los grupos, vamos a tener un famoso ECAD, ¿no? Si no tenemos esa capacidad para aleatorizar, van a surgir los estudios clínicos no aleatorizados. En cuanto a la no manipulación de la variable, vamos a reconocer si tenemos un grupo control.
Si no tenemos un grupo control, solamente un solo grupo, el estudio va a ser descriptivo. Si tenemos un grupo control para poder comparar, ya podemos hablar de aspectos analíticos, ¿no? Luego, en función a ellos, hay que ver la exposición. Quién es primero, ¿no? Si primero evaluamos la exposición, o sea, la variable independiente, el estudio va a ser de corte y luego el desenlace. En cambio, si primero evaluamos el desenlace, el estudio va a ser de casos y controles, ¿no? Es decir, la variable dependiente. En cambio, si las dos se evalúan al mismo tiempo, el estudio va a ser transversal. Eso sería en cuanto a los diseños de investigación y las conclusiones que podemos obtener sobre ello. Es que el diseño de investigación permite definir qué tipo de investigación se va a realizar para el análisis del problema y cómo se van a recolectar los datos. Es bastante importante considerar que según el diseño que vamos a escoger, hay que tener en cuenta el tiempo del estudio, ¿no? Porque si escogemos, por ejemplo, un estudio descriptivo, el tiempo va a demorar solamente en la cuestión que apliquemos. En cambio, si hacemos un estudio de un tratamiento, hay que aplicar un tratamiento en tantas semanas, en diferentes periodos de tiempo, y ello va a aplicar o va a conllevar a un tiempo más extenso, ¿no? Al igual que en los estudios de cortes, donde como han visto, se evalúa en meses, hasta en años, ¿no? Dependiendo la practicidad del estudio. Luego está la factibilidad por realizar el estudio, según el diseño, va a disponer también la facilidad para hacer la investigación, ¿no? Pero también el impacto que se tiene en cuanto a los estudios. Y por último están los aspectos estadísticos. Cada diseño va a tener su propio aspecto estadístico. Los descriptivos, ya sabemos que solo van a ser frecuencias y porcentajes, en cambio los analíticos implican una comparación, ¿no? Inclusive una evaluación de riesgo de odds ratio, que no hemos visto para no complejizar más las cosas y lo vamos a ver en otra reunión. Entonces, acá les dejo algunas referencias para finalizar y eso sería todo, ¿sí? Muchas gracias por haber asistido y por participar.